Muy bien, hermanos, pues bienvenidos. Buen día. Hoy es el Día del Señor, que sabemos que todos los días lo es, pero hoy podemos tener el gozo de estar reunidos, aunque seamos tal vez más poquitos, aunque yo veo que, gloria a Dios, porque somos fieles, ¿verdad? A pesar del mundial, a pesar de otras situaciones, estamos aquí, gloria a Dios por su bendición de que podemos venir a escuchar su palabra. Bien, pues el tema del día de hoy, lo tienen ahí en su pantalla, es en relación a el acontecimiento que cada fin de año el mundo, los cristianos, los que no son, en general celebran la Navidad, ¿verdad? Y que como tal, Navidad, de repente hay controversias, ya sabemos, por el término de la palabra, que es bíblico, que no es bíblico, que sí se celebra, que si no se celebra, etcétera, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara y ahí no hay ninguna discusión de que si se celebra o no, de que si existe o no. Y de eso se trata el tema del día de hoy. Vamos por medio de la palabra a ver qué es lo que nosotros podemos o debemos hacer para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesús, que eso es importante. Muy bien, hay un versículo clave que tenemos que es Isaías 9:6, que lo van a tener en la pantalla. Isaías 9:6 dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Sabemos que esa profecía en Isaías está hablando ni más ni menos que ¿de quién? ¿De quién? Nosotros, de Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús. Nosotros, ese es el motivo por el que estamos hoy aquí, por Jesús. Estamos aquí por Dios. Entonces, estas profecías para nosotros y para nuestras vidas, ¿verdad?, se han cumplido, y se han cumplido literalmente en la misma palabra de Dios, porque estas profecías, 700 años, algunas 750 años antes de que Jesús naciera, ya las habían dado algunos profetas. Por lo tanto, me recuerda esto un cuestionamiento que hacía algún pastor o algún cristiano hace algunos años, que le preguntaba a las personas: ¿tú por qué crees en Jesús? ¿Por qué crees en Jesús? Y la mayoría de nosotros tenemos una respuesta, pero tal vez no tenemos una respuesta muy específica, ¿verdad?, basada en los acontecimientos que se dieron o en Jesús. Y generalmente lo que decimos es: yo creo en Jesús porque Él me salvó, gloria a Dios, nos salvó. Yo creo en Jesús porque Él me sanó, gloria a Dios. Esas cosas son ciertas, porque dentro de lo que Dios permite y en su voluntad, permite, y Dios es bueno, ¿verdad? Pero también Dios es justo. Entonces hay situaciones en las cuales a veces también nosotros tenemos que aceptar situaciones que no sean tal vez para nuestros ojos buenas, pero para Dios lo son. Tienen los propósitos específicos para cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué crees en Jesús? Pues por todas las maravillas que me ha hecho, y tenemos infinidad de respuestas. Pero, ¿dónde está nuestro fundamento para creer en Jesús? La palabra de Dios dice, aunque no está el versículo, ¿dónde estamos fundados? En nuestra roca, que es Jesús, pero para creer Jesús, esta roca está fundada en los apóstoles y los profetas, ¿verdad? Por lo tanto, estos personajes de la historia, o estos santos del Señor, nos mostraron a través de la historia bíblica que Jesús, desde antes de que Él naciera, iba a venir e iba a salvar. Y ellos hablaban de salvar a su pueblo, algunos hablaban de salvar la región de donde ellos estaban, pero todo eso era profético hasta nuestros días. Nosotros hemos visto ya varias de esas profecías cumplidas, y por eso, además de porque el Señor me perdonó, me salvó, me libró de la muerte, me sanó, yo creo también, como decían en ese tiempo estas personas, que yo creo porque lo que pasó y lo que está pasando es cierto.
porque yo creo en esas promesas y en esas profecías que ya son y que existen. Y la más importante de todas para nosotros es que algún día vamos a estar con nuestro Señor allá en el cielo. Y eso se va a cumplir, hermanos. Y eso tenemos que anunciarlo al mundo. Y con el tema que estamos viendo ahora, vamos a afianzar más esa confianza que tenemos en nuestra fe. Bien, vamos a empezar a tocar el tema. Hablamos de Isaías 9:6 porque es una profecía que se ha cumplido y vamos a ver en algunos casos versículos donde esto lo demuestra así. Bien, la Navidad es celebrada casi en todo el mundo. Digo casi porque habrá algunas situaciones en países donde definitivamente nada que ver, pero se celebra en todo el mundo. Por ejemplo, en Japón, que es un país con un 1% de cristianos, aunque usted no lo crea, celebran la Navidad. Aunque no sepan de qué se trata, pero ellos celebran la Navidad. ¿Y saben cómo la celebran? Es curioso porque los japoneses, el día del 24, que después vemos las fechas, el 24 de diciembre, para ellos Navidad es como si fuera para nosotros el 14 de febrero. Aquí que se festeja el 14 de febrero, los que festejan. Y hacen un corazoncito por ahí atrás. Decimos que es el día de la amistad o del amor y la amistad. Que generalmente esa celebración, ¿en dónde está basada? Pues en las personas que tienen una relación, ¿verdad? Ya nos habló el pastor acerca del noviazgo. Y esta situación es lo que se maneja, ¿no? Para nosotros el 14 de febrero es el día de los novios, dirían ahí. Bueno, en Japón el 24 de diciembre es lo que festejan. Ni siquiera es una celebración familiar, es más como íntima, ¿no? De parejas. Entonces, imagínense, si un 1% de cristianos en Japón tal vez tengan el conocimiento y pues sepan de qué se trata a nivel mundial esto de la Navidad, ¿no? En la India sucede algo parecido, pero la India ustedes saben que ese país tiene infinidad de deidades, pero para ellos llegó un poquito más la situación de, como tantas deidades, pues no pueden especificar algo, pues lo que hacen es hacer lo que muchos en países donde el cristianismo es base, que se olvidan un poco del contexto y toda la historia y toda la situación real y se van más hacia el mercantilismo, ¿verdad? Que es día de regalos, que es día de, ahí sí es más familiar, reunirnos. ¿Y qué es malo? Por supuesto que no. Es lo mejor que podemos hacer, estar cerca de la familia, amarnos, ¿verdad? Pero qué bueno fuera o qué bueno es cuando nos juntamos en nombre del Señor, nuestras familias, y dedicamos ese tiempo especial para unirnos en nombre del Señor también. Bien, en los países tradicionalmente cristianos, hoy el día y la celebración de Navidad va más allá de la religión. Les decía, pues ya ni siquiera por ser religiosos o por conocer algo de la palabra de Dios. Se ha olvidado el principal propósito. Se puede decir que va desde las tradiciones religiosas, o algunas tradiciones, ¿verdad?, que se han impuesto en la sociedad, va desde esas tradiciones hasta directamente el consumismo. Llega Navidad, ¿qué me van a regalar? A veces decimos, ¿qué voy a regalar? O sea, ese es el punto, Navidad, regalos, ¿no? Ese sería Navidad igual, regalos. Que efectivamente Navidad es un gran regalo. ¿Que lo sabemos? Vamos a escudriñar en la palabra a qué se refiere. Si nos ponemos a dialogar acerca de que si existe la Navidad, si no existe la Navidad, que si tú pones arbolito, que si no pones arbolito, que si pones adorno, que si no pones adorno, que sería un cuento de nunca acabar, aunque la palabra de Dios nos dice sencillamente. Y que esos serían otros temas, ¿verdad? Pero ahorita el tema es específicamente, como cristiano, esta palabra, ¿no? Navidad. ¿Qué representa? Así como los japoneses, ¿qué representa la Navidad? Amor y amistad. Para los países que ya no ven a Cristo como su guía, ¿qué representa? Mercantilismo. Las películas, ustedes han visto películas que hablan de Navidad, que como le llaman mucho el espíritu navideño, ¿no? Es lo que manejan. Y los temas, qué bárbaros, al final pura alegría, puro amor, puras, ¿no? Son películas muy motivadoras, muy bonitas. ¿Y Cristo dónde quedó? Y andan unos hasta derramando ahí lagrimitas, ¿verdad?
están muy conmovedoras. ¿Y Cristo dónde quedó? Entonces, ¿no será que alguno de nosotros estamos de repente amoldándonos a este mundo, como dice la palabra de Dios? Ay, no sea legalista, hermano, tranquilo, esto no es malo. Por supuesto que no. Sí es malo si estás alejado del Señor siendo cristiano, ¿verdad? Si le das prioridad a otra cosa. Algo más importante que Dios, decía el pastor en las prédicas anteriores, que es en qué se convierte, ¿verdad? En una idolatría. Pero no es el punto, ni ser tan tajante en esto, sino más bien que me permito yo delante de Dios, porque Dios en su sabiduría te va a permitir muchas cosas, pero sabemos que no, hay unas que no son lícitas. La Navidad es algo que vamos a descubrir que es hermoso, aunque la palabra como tal, búsquenla en la Biblia, búsquenla, Navidad, y no la van a encontrar así como tal, pero la vamos a encontrar de una manera hermosa. La palabra Navidad viene del latín nativitas. Fíjense, estoy hablando de latín, ni siquiera del griego, ¿verdad? Permítanme, por esta tecnología y esta seguridad. Ya no me deja mucho, pero ahí está. Para no pasarme, porque ya saben que me emociono de repente ya cuando veo que 2, 3 ya están cerrando los ojitos, dije ya es tiempo, ¿no? Bueno, entonces nativitas es un vocablo en latín que significa nacimiento. Y el latín, ¿quiénes hablaban latín? ¿Se acuerdan mucho de las misas católicas? Que decían, es que la misa lo oficiaron en latín, ¿no? Entonces la palabra Navidad viene de por ahí, de esos tiempos, no de antes, ¿no? No de antes, hablando de la palabra. Bien, entonces, nativitas viene de ese término y significa nacimiento. Bueno, pero también Navidad es la palabra que se utiliza para festejar la fecha, fíjense bien, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fecha en la cual se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quiénes? Para quienes así lo consideran. Incluso a nivel mundial, esa es la fecha, 25 de diciembre. A tal punto que en esa fecha y en estas fechas, ¿qué pasa con las sociedades? Se paralizan. Llega el día y ese día es un día que no se trabaja, específico, para poder celebrar con todo nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, toda la humanidad, recordamos el acontecimiento, doblamos nuestras rodillas, festejamos, alabamos, celebramos a Jesús, ¿verdad? Ese es el día a nivel mundial que hacemos. Pues fíjense que no, hacemos todo lo contrario, nos sumamos a esta fecha. ¿Es malo? Bueno, para mí es bueno porque me dan un día, ¿verdad?, libre, mi trabajo me dan vacaciones, o sea, es una bendición. Sin embargo, nosotros no festejamos fechas, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra por medio del pasaje bíblico que vamos a ver en Lucas, Mateo, que las situaciones de clima incluso no concuerdan con el invierno que se toca en esta fecha. Otra cosa más religiosa o a veces que se pone mucho en medio de estas situaciones es que el 25 de diciembre lo transformaron, ¿verdad? Cuando se adopta el cristianismo a Roma y los romanos que tenían creencias diferentes, pues posesionan el 25 cuando el 25 de diciembre celebraban a sus deidades, específicamente al sol, entre otras. Pero ese no es el punto. El punto es por qué las autoridades religiosas en ese tiempo ya convertidas al cristianismo, aunque sabemos de qué forma, algún día a lo mejor el Paz nos vuelve a repetir la historia de la Biblia, ¿verdad? Y por ahí nos vamos a dar cuenta cómo sucedieron todos estos hechos. Pero para nosotros, el 25 de diciembre es algo que se suma, pero nosotros no festejamos fecha. ¿Qué festejamos? El acontecimiento de lo que sucedió en ese tiempo, que eso es hermoso. Fuera de todas las controversias que pueda haber, para el cristiano tenemos que mirar el acontecimiento.
¿Amén? Amén. Bien. Este hecho, ¿cuál? El nacimiento de Jesús, es precedido por algunas profecías, ya les había dicho, descritas en algunos libros proféticos, como ¿cuál? Como Isaías y Miqueas, profeta menor, que yo de repente decía, ¿por qué es profeta menor? Porque era más chico, de edad, más pequeño, ¿verdad? Pero en general son profetas menores en la Biblia, los que están catalogados como libros más cortos, más pequeños. Por eso a Miqueas era el profeta menor también. Vamos a leer parte de ellas para recordar las maravillosas palabras que decían acerca del nacimiento o la venida de nuestro Señor Jesús. Isaías 7:14 dice lo siguiente: por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En ese tiempo, Miqueas 750, creo que Isaías son 700 años antes de Cristo, ahí va. Antes de Cristo, imagínense, ya estaba profetizando el nacimiento de Jesús. El Evangelio de Mateo, podemos recordar algo de ese Evangelio. ¿Se acuerdan cuando José supo que María estaba encinta, ¿verdad? La palabra nos enseña. Él quiso secretamente dejarla, porque él decía, bueno, pues yo no tengo nada que ver y yo no quiero que ella quede mal ante los ojos de nadie. Yo mejor, pues bajita la mano, como decimos, me hago escurridizo y me voy. ¿Pero qué pasó? ¿Se fue? Recordemos, lo que sucedió ahí fue que el ángel Gabriel se le aparece en sueños y le narra la verdad, ¿verdad? Le dice, tranquilo, estoy parafraseando, hermano, no dice eso. No te preocupes, ella está encinta, pero es por obra del Espíritu Santo. Nadie la tocó. Entonces, permanece con ella. Y no solo eso, vas a llamar al niño que va a nacer, lo vas a llamar ¿cómo? Jesús, que traducido es Emmanuel, que es Emmanuel y traducido es Dios con nosotros. Entonces, de antemano eso ya lo sabían. Entonces, el Evangelio de Mateo 1:21 al 23 dice lo siguiente, habiéndoles dado esa referencia, dice lo siguiente: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías. Todo esto por eso aconteció. Cuando dijo, en el 23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que es lo que les decía hace rato, que traducido es Dios con nosotros. Cuando veo esto, ahora entiendo por qué no solo doy gracias a Dios y digo que creo en Jesús porque me salvó, porque me sanó, sino porque creo en Él, porque también hay estos testimonios maravillosos en la palabra de Dios que me afirman mi fe. Esto sirve para afirmar mi fe. No sé por qué creen en Cristo, no sé, bueno, ¿por qué la Navidad ni existe? Esto, no, hay situaciones. Sí, tienen razón, pero los acontecimientos y los hechos es lo que el cristiano debe recordar. No sé si algunos tengamos o no costumbre de reunirnos y con la familia, y pues eso está bien, yo creo que no hay ningún problema. El problema es que lo mezclen y que crean en eso en situaciones muy ajenas a lo que la realidad bíblica nos dice. Entonces, ¿qué importa si le dicen Navidad o no le dicen Navidad? ¿Verdad? No, la palabra ya por hecho, no, estás mal, hermano. No sé, yo lo que sé, que el acontecimiento bíblico, muy importante, nos confirma y nos reafirma lo que los profetas dijeron hace cientos de años, o miles ya, porque cientos de años cuando era Jesús, pero hasta ahora son miles de años ya.
Esa es una de ellas, ¿no? Esa profecía de Isaías. ¿Qué? ¿Dónde se cumple? Pues en los evangelios. Que hablando de evangelios, hermano, hace rato el canto decía, ¿verdad? El poder de su evangelio nos salvó. Decían, personal me salvó, pero el poder del evangelio nos salvó. ¿Y qué dice lo demás del canto? Y no me avergüenzo del Señor. No me avergüenzo de su palabra. Entonces, ¿será importante el acontecimiento que estamos viendo? ¿Está en el evangelio? Claro, y en base a eso, yo creo, y yo creí, y yo soy salvo. Gracias a la bondad y misericordia, al amor de Dios, a ese gran regalo que nos dio. Por lo tanto, es importantísimo. Pero al Señor Jesús todos los días tenemos que bendecirlo, adorarlo, por supuesto, porque es nuestro Dios. Y mal haríamos si no. Pero, ¿se suma esta fecha? Bueno, está bien. Vamos aprovechando para llevar el evangelio, vamos aprovechando para hablar lo que estamos hablando el día de hoy. No siempre lo hacemos. Lo leemos, algunos conocemos la historia, algunos conocemos la historia más por las películas que nos pasan antes en la televisión, ¿verdad? Ahora ya en los streaming, en todo lo que hay, más por eso que por leer la maravillosa palabra de Dios, que es fascinante, es emocionante estar leyendo, ¿verdad? Cuando tú lees la palabra y estás leyendo y dices, qué emoción, qué padre, ¿no? Estar ahí aprendiendo. Cuando no sientas eso, hermano, quiere decir que pues estás haciéndolo tal vez por algo que no es una convicción. Lean poquito o lean mucho. Y hay otros que no dejan la palabra de Dios, que es maravillosa. Sigan así, sigamos así, hermanos. Vale la pena porque es salvación para nuestra vida. Y no solo para nuestra vida, porque si crees tú y tu casa, será salva también. No perdamos la esperanza por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, por los que amamos también. En fin, vamos a seguir. Isaías 9:6, que era el texto que pusimos al inicio, dice lo siguiente, y es también parte de la misma profecía, ¿verdad? Isaías 9:6 dice lo siguiente, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El 7 dice lo siguiente, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su trono, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fijémonos bien en la profecía, como la narra. No quise cambiar otras versiones, dejé la versión Valera. Cómo viene narrado y cómo viene confirmado nuevamente en los evangelios. Que eso es lo importante. Lo dijeron los profetas, pero ve tú a saber si sí se cumplió o no. Se ha cumplido, gloria a Dios, se ha cumplido hasta la fecha. Y las promesas que vienen de la eternidad y todo lo que, hermano, esperémoslas con gozo porque se van a cumplir también. Amén. El Evangelio de Lucas 1:30 al 33, nos narra también lo siguiente. Pero antes, a la par, en ese mismo Evangelio, al inicio del capítulo 1, nos narra la historia de Zacarías y su mujer Elizabeth se llamaba. Pero Zacarías, el del Antiguo Testamento, entonces de repente, no, hermano, el Evangelio de Lucas, ahí viene Zacarías. ¿Quién era Zacarías? ¿Quién era Elizabeth? ¿Quién era? Bueno, era un matrimonio en el cual Zacarías era un sacerdote. Nos empieza a narrar que Zacarías y Elizabeth eran ni más ni menos que los padres, se acordarán, de Juan el Bautista. Entonces ellos eran los padres de Juan el Bautista. Por esas épocas también a su esposa, que era una mujer estéril, Dios le dio gracia
de quedar encinta también y de darle un hijo, ¿verdad? Cuando un ángel se le aparece a Zacarías cuando él estaba en un rito del incienso dentro del templo, dice que a un costado de él se le aparece el ángel y le dice que su mujer iba a estar encinta. ¿Y qué hizo él? No lo creyó, dudó. Y el ángel lo que le dijo, por haber dudado, te vas a quedar sin hablar hasta que el acontecimiento suceda. Entonces, pues él cuando salió del templo, ¿verdad?, del lugar, la gente que estaba afuera esperaba que él dijera algo, pero como no oía nada, pensó la gente que algo había sucedido y efectivamente, él había quedado sin habla por la situación de que no había creído la promesa del ángel de que su esposa Elizabeth iba a quedar encinta. Este es el antecedente de lo que vamos a leer ahorita a continuación. Lucas 1:30. Entonces, el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esta situación no es de Elizabeth, estamos hablando de María, les había dado del contexto. Pero hablaba de eso porque iban a la par con Jesús. Eran 6 meses aproximadamente mayor Juan el Bautista que cuando nació Jesús. Cuando María va a visitar a Elizabeth, es ahí donde se narra toda esta parte, ¿verdad? Y Juan el Bautista, cuando estaba en el vientre de su madre y María visita a Elizabeth, dice la palabra de Dios que el bebé dentro de Elizabeth se movió, pero fue con un ímpetu al saber que María estaba ahí y que llevaba en sus entrañas ni más ni menos que a nuestro Señor Jesús. Entonces fue un acontecimiento. Imagínense todas esas cosas maravillosas. Por eso les digo, la palabra es algo precioso, nos muestra. Y para algunos, qué historias, ¿no? Son historias. Bueno, yo prefiero esa que una de Netflix que se avientan que de repente son muy motivadoras. Yo prefiero estas. Y estas sí fueron ciertas y estas sí sucedieron. Entonces, volvamos a leer Isaías 9, por favor, 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá fin o límite. Ahí nos estaba manejando, diciendo más bien el Señor, que lo dilatado de su imperio es que iba a ser eterno. Iba a ser eterno. ¿Y dónde lo reafirma o lo confirma esto? Ahorita lo vemos en Lucas. Y la paz no tendrá límite. Igual, ¿no? Está hablando de límite eterno. Sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Por qué mencionan a David aquí? Porque Jesús es del linaje de David. Y José, precisamente, fue del linaje de David. Por eso él tenía que llegar a ese lugar, Jerusalén, ¿verdad? Que más adelantito hablamos de él, porque de ahí eran ellos, de esa región. No de Jerusalén, perdón, de Belén, donde nació el Señor Jesús. Que también por ahí algunos andan en controversias. Pero llegaron a Belén, que es la tierra de las descendencias de David. Por eso habla aquí de David. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Volvemos a Lucas. Y 1:31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La promesa se vuelve a confirmar y lo que sigue se confirma en Lucas 1:32 que dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino
no tendrá fin. Si vemos el paralelismo que tienen, ¿verdad? Los versículos en Isaías y en Mateo. ¿Alguien puede dudar de que estamos hablando? Claro que no. Entonces, vuelvo a repetir, creemos el Señor no solo por la grande misericordia que tiene con nosotros, sino porque en su palabra está escrito. Y si le buscamos más, que ahorita vamos a Miqueas, claro que va a haber, y va a haber, porque sabemos que la palabra de Dios está centrada ¿en quién? Decían hace rato, estamos fundamentados en nuestra roca, en esa piedra angular que es Jesucristo. Toda la palabra de Dios tiene que ir enfocada hacia nuestro Señor Jesucristo. De nuestro corazón, mire eso. Pero hay palabra que no le entiendo, porque habla muchas y muchas guerras y muchas matanzas. ¿Por qué son así, no? Si son de amor, son de... Bueno, no entienden. Dios no ha revelado, ¿verdad?, en el corazón de qué se trata. Y esto nosotros tenemos, hermanos, ese gran privilegio, que cuando antes, me acuerdo, leíamos la palabra, pues me dormía, me aburría, pero cuando Dios te da ese discernimiento, el Espíritu Santo, por eso oramos siempre, que el Espíritu Santo sea el que nos dé ese entendimiento, al que habla, al que escucha, para que Dios revele todas sus verdades a nuestros corazones. Y amemos día a día más esa palabra. Y eso nos va a ir limpiando nuestro camino, nos va a quitar cosas del camino. Vamos a caminar en un camino, aunque estemos, como dicen, valle de sombras, ¿verdad? Él nos va a mantener seguros. Perseveremos en leer la palabra, hermanos. Todos los domingos, cuando el pastor da la palabra, pues nos damos cuenta que son muchos versículos y que es una gran bendición. Y no como algunos temas como este, ¿no? Pocos versículos. Escudriñamos poquito, pero muchos versículos que tienen que ver unos con otros, porque la palabra así es, así es. Y lo que sucede en nuestra vida es que cuando dejamos que Dios entre en nuestro corazón por medio de su palabra, no salimos vacíos. Eso es muy bueno. Vengo afligido, vengo triste, vengo cansado. Bueno, hasta el cansancio se me quitó, porque la palabra de Dios hace maravillas en nuestra vida. Sigamos, hermanos. El profeta Miqueas, que es otro caso, profetizó también sobre la región de donde saldría nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Salvador. Miqueas 5:2 dice lo siguiente: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Definitivamente lo asociamos porque dice, pero tú, Belén, ¿verdad? Belén también la conocen como Efrata, es Belén, Efrata. Ahora que sabemos de la palabra y decimos, bueno, yo he oído que creo que Jesús es de Belén, porque dicen que nació en Belén. Pero yo les cuestionaba y les preguntaba a mis hijos, por ejemplo, oye, Aarón, ¿dónde nació Jesús? Bueno, por ahí los agarré despistados y uno me dijo, en Jerusalén. Y sí me sorprendí, digo, bueno, okay, está bueno, por lo menos no te saliste del país, no te fuiste a otro país. Bueno, no, ¿dónde nació Jesús? En Belén. Ay, muy bien, en Belén. ¿Por qué le dicen Jesús de Nazaret, no? Y ya se pusieron a pensar, ¿Jesús de Nazaret o de Belén? Y para algunos hermanos, incluso hermanos, ahí hay ciertos dilemas o problemas de no. ¿Es de Belén? No, es de tal. La palabra también lo dice muy claro, si no lo entendemos. Pero hasta eso están ahí discutiendo si fue de Belén o de Nazaret. Lo que sabemos también es que sus padres vivían en Nazaret, que es la historia de María y José. Pero bien, esta profecía se cumple si leemos Mateo 2:6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. Juan 7:42 dice lo siguiente: ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces, Mateo y Juan dan esa confirmación, ¿no? Estaban haciendo referencia ¿a quién? A Miqueas, precisamente.
Por lo tanto, hermanos, para nosotros dudamos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Claro que no. Y no dudamos, ¿saben por qué? Porque Él tenía que hacerse carne, tenía que encarnar, porque sabíamos que Jesús es Dios y que en ese tiempo Dios dio a su único hijo. ¿Y cómo lo iba a dar a la tierra? Encarnado. ¿Cómo lo iba a hacer? Lo iba a hacer hombre. Y si nosotros éramos hombres, ¿verdad? Él tenía que empatar esa situación que rebajó su deidad, pero por ser hombre dejó de ser Dios. No dejó de ser Dios. Se dice que era 100% hombre y para que no se empareje, 1000% Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque no dejó de ser Dios. Sin embargo, se hizo hombre para que se cumpliese todo esto, para que se cumpliese su palabra y para que tú y yo, hoy en día, podamos, si creemos, aceptamos a Dios y nos arrepentimos, algún día tener vida eterna. Y lo digo para los que nos escuchan, ¿verdad?, en las transmisiones. No creas que esto es un cuento. Los que estamos aquí, con las situaciones en el mundo que andan pasando y lo que sea, permanecemos aquí, estamos en la iglesia, buscamos a Dios domingo tras domingo, pero con un propósito y sabemos cuál es. Invitamos a los que todavía tienen duda de si buscan, se convierten o no al Señor. Nuestra función, hermanos, general, es que precisamente toda esta palabra que estamos dando hoy, que ese poder, ese evangelio que nos dio ese poder y nos dio la libertad y nos dio la salvación, podamos compartirla. Y si hoy lo puedes hacer en las fechas en las que nos reunimos con la familia, Navidad o no Navidad, nos reunimos con nuestros seres queridos, que algunos llegan de lejos, de otros lugares donde podemos nosotros, tenemos la oportunidad de compartir con ellos. Y si son cristianos, pues gozarnos con ellos también, ¿verdad? Darnos unos buenos abrazos, darnos unos buenos regalos. Pero ¿cuál es la diferencia entre celebrar Navidad por los regalos que conocemos y por los buenos regalos que podemos dar como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia. Por lo tanto, ya platicamos hace rato de esas situaciones en el mundo, cómo se maneja esto. Pero para nosotros el principal objetivo es Cristo, no dejar pasar esto. Y Navidad, como tal, pues no sé. La palabra, viene del latín, fue mucho después de lo que es. Pero el acontecimiento sucedió y eso es más importante. Y eso es lo más hermoso que nosotros podemos enseñar y si no, aprenderlo en este momento. Vamos a ver lo que dice Lucas 2, 10 al 14. Y ahora sí, la promesa que les digo que es breve, va a ser breve, sí se las cumplo ahora sí. No me voy a pasar, va a estar muy bien. Lucas 2:10 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. Esto se los estaba diciendo a ¿quiénes eran los que llegaban a ver a Jesús? Los pastores, ¿verdad? Todas las personas que llegaban a ver, eso es lo que les estaba diciendo. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz de buena voluntad para los hombres. Los pastores llegaron a visitar el pesebre y decía que adoraban o decían que fueron de curiosos, ¿no? Llegaron los pastores y el morbo los llevó a ver quiénes eran estos que llegaron en un burrito, ¿verdad? Como viene la historia, y está en un establo. Ya no les dio tiempo de llegar al Henry o llegar a un hospital de estos de Acuña donde hay modo, no llegó, no pudo llegar ahí, pues ahí tuvo que nacer. Hasta el sitio del nacimiento tiene que ver
con lo que Dios es, fue y será. La humildad del Señor es sobre todos, nos enseña, pero también su grandeza, su majestuosidad y todo lo que es en su gloria. Por lo tanto, hay una enseñanza también por ahí, hablando del lugar, cómo nació, sus circunstancias, sus situaciones, que esos ya son tema de una prédica incluso, ¿no? Pero ahí fue donde nació nuestro Señor, en ese pesebre. Vuelvo a leerlo. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que os ha nacido hoy, 24 de diciembre, dice que os ha nacido hoy, o sea que nació el Señor. No sé cuándo, pero nació. El acontecimiento, el hecho es lo que me importa. Las fechas no. El acontecimiento. Nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, ¿verdad? Ya va a estar envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y lo más hermoso es que y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: si ya era impresionante para los pastores que un ángel les estuviera narrando qué estaba pasando ahí, ya eso era impresionante. Imagínense la hueste de ángeles. Ay, no me imagino. Llegar y alabar y adorar, decían: gloria a Dios en las alturas y paz, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ha sido hermoso. No, pastores, no lleguen, no celebren este acontecimiento, no lo hagan. Está mal. No debe ser así. Navidad no existe. Claro que en ese tiempo pues no era la palabra, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué hay en tu corazón, hermano? Como cristiano, ¿qué hay en tu corazón? Pues ¿yo celebro Navidad o no celebro Navidad? Olvídate de esa parte. Los pastores y los ángeles, me imagino una fiesta ahí. No como las fiestas que sentí, no. Un gozo de saber que había venido quien nos iba a liberar de la muerte y el pecado, hermanos. Que para nosotros es base fundamental como cristianos. Nació porque tenía que nacer, hacerse hombre, encarnarse y después padecer con nosotros. Era la única forma en que tú podías cumplir esos 10 mandamientos multiplicados por 100 que jamás tú ni yo íbamos a cumplir. ¿Cómo no? Yo no hablo malas palabras, bueno, menciónalos. Cualquier situación de la ley no la vas a cumplir, hermano. La única forma era que Dios viniera y la cumpliera por ti y por mí. Fue la única, ni le busques. La única es que Él viniera, se hiciera hombre y cargara. Aquel que no era pecado se hizo pecado nosotros. Eso es la esencia y una de las esencias, porque hay muchas en la palabra, de lo que festejaremos o festejamos. Y decir festejar no es el día, no es la fecha, el acontecimiento maravilloso que debe estar siempre, claro que sí. ¿Se suma hoy? Se suma. Y eso ya queda en tu relación, en tu devoción por el Señor. Disfruta con tu familia, pero alaba al Dios, alaba al Señor, así como lo hicieron los ángeles, así como lo hicieron esos en el pesebre. Ya de ahí vienen muchas historias, ¿no? Los Reyes Magos, etcétera, etcétera, que son temas de otra cosa. Pero lo importante es que sí nació. Y todo esto es cierto y es bíblico. La Navidad, pues pudiéramos decir que no es bíblica. Fíjense, la Navidad no es bíblica. Me regaña mi esposa, algo. Pero no es el punto, ¿no? Hablábamos de otra situación. Pero decía, es que no es bíblica la Navidad. Pues no nació Cristo. Claro que nació. La Navidad no es bíblica. Pero sí lo es celebrar la primera venida y el nacimiento de Cristo. Pues que no es lo mismo. Pues tómalo como quieras, pero celebramos, ¿no?, el nacimiento de Cristo. Cuando los pastores se enteraron del nacimiento de Jesús, adoraron a Dios y dijeron a los que los rodeaban que había llegado el Salvador del mundo. De igual manera, las huestes celestiales alabaron a Dios dando gloria a Dios en las alturas.
Amados hermanos, el nacimiento de Jesús es la mayor bendición recibida por la humanidad. Pues no es su muerte, sí. Pero si hablamos de la humanidad sin Cristo, que no conoce, que no supo por qué murió Cristo, el nacimiento de Cristo, si no es, debería para ellos ser uno de los más grandes acontecimientos en su vida, por lo que nosotros sí conocemos. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron su venida, ya vimos algunos ejemplos. Jesús vino con la misión de acercarnos a Dios y salvarnos de nuestros pecados. A través de Él hemos sido reconciliados con Dios. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvados por su vida. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y de ahí vienen más y más y más cosas. Que eso es lo que sigue. Nació Cristo, murió Cristo, morimos nosotros, nacimos nosotros. Y la historia sigue. Hasta que algún día estemos con gloria en el Señor, ¿verdad? Y esperemos que muchos, por lo menos de los amados, podamos ver esa promesa. Porque sabemos que, pues desgraciadamente, y lo digo con esa palabra que para nosotros no es correcta, no todos van a llegar a ese momento. ¿Quieres llegar? ¿Tú quieres llegar? Arrepentíos y creed, dice la palabra, que era lo que Juan el Bautista, contemporáneo de Jesús, que fue el antecesor, ¿verdad? El antecesor de Jesús, que le preparó el camino a Jesús, decía: arrepentíos y creed que el reino de los cielos se ha acercado. Y empezó desde esa parte, desde Génesis, nacimiento, muerte de Jesús, hasta que lleguemos con el Señor. Por último, recordemos el versículo fundamental para nosotros como algo que es el principal objetivo de que Dios haya nacido. Para terminar, leemos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando te acuerdes de ese versículo, que te lo sabes de memoria, ve cómo lo estás narrando, ve cómo siente ese versículo. Ya de memoria me lo sé y lo digo como si nada, pero ahí está una parte fundamental de lo que se puede celebrar o no. ¿Y sabes qué? Podemos celebrar el nacimiento de Cristo porque Él también tenía que morir, y ese versículo es para nosotros clave, incluso en los eventos internacionales y todo, luego ponen Juan 3:16. Y posiblemente alguno en algún país no sabe ni qué es eso, tiene que saber qué es eso, que es forma de llevar por ahí un mensaje maravilloso. Vamos a dejarle aquí, hermano, y vamos a hacer una reflexión. ¿Estás en tu corazón todavía pensando, sintiendo si es agradable a Dios o no festejar en este tiempo el nacimiento de Cristo? ¿Estás por ahí con algún dilema o problema creyendo algunas cosas que hemos escuchado y que posiblemente con cierta razón se diga, ¿verdad?, acerca de las tradiciones, de la fecha del 25, de los dioses que se adoraban en ese tiempo, del arbolito de Navidad, de situaciones que si se estudian profundamente pueden incluso tu corazón llevarlo y desviarlo del verdadero propósito. Esto no es justificar a quienes lo hacen o no, más bien es qué dice la palabra del Señor en tu corazón.
Lo más importante es que tú puedas, en este tiempo, valorar la palabra de Dios, el conocimiento que Dios te ha dado para que puedas concluir correctamente lo que es delante de Dios. Y ese arbolito, ese adorno, esa cosa que está ahí, si es más importante para ti que Dios, eso que te quita más que Dios, pues no lo hagas, hermano. No pasa nada. No vas a quedar fuera de la moda, no vas a quedar excluido de nada. Y si te gusta poner una coronita, un adornito, tampoco eso te va a hacer más que los demás. Porque estas fechas se prestan para todas estas situaciones. Oremos. Puedes inclinar tu rostro, damos gracias a Dios. Padre, en esta tarde, Dios, queremos darte gracias por tu palabra primeramente. Gracias porque podemos valorar tu palabra y gozarnos en ella, Señor. Esos relatos, Señor, que hacen que nuestro corazón, Señor, que nuestro cuerpo, Señor, se emocione, vibre, Señor, por las cosas maravillosas que tu palabra nos enseña y que sabemos que fueron reales y que esas profecías que hablaban de tu nacimiento, que hablaban de tu llegada, que hablaban de tu salvación hacia nuestras vidas, Señor, son ciertas. Oro para que en este tiempo, Señor, que podemos algunos estar cerca de familiares que no viven cercanos a nosotros, que puedan acercarse o incluso nosotros ir a visitar a otras personas, Señor, a otros familiares o amigos, que podamos hacerlo en paz y con tu amor, Señor, con el conocimiento de que gracias a que tú naciste y gracias a que tú vives y reinas por los siglos de los siglos, nosotros hasta el mundo, que nosotros no siendo merecedores, y el mundo también, puedan tener incluso días, Señor, de descanso. Es muy importante como parte de la historia de antes y después de Cristo. No importa si las fechas son o no correctas, Señor, porque eso no es lo importante. Lo importante nos lo narra tu palabra y eso es lo que en nuestro corazón, Señor, guardamos. Oro para que cada uno de mis hermanos en estos tiempos sean bendecidos, Dios. Los guardes, Señor. Guárdalos, Señor, en toda situación de peligro y trae el gozo de tu salvación a su familia, Dios. Que alguien que pueda compartir, a eso me refería a hablar de regalos, que pueda compartir el más grande regalo que tú nos has dado, que es tu salvación y tu palabra, podamos darlo como un gran presente a quien quiera recibirlo. Y que también si podemos tener algo material en lo cual podamos bendecir, incluso con una cena o con algo que tú pongas en nuestro corazón, Señor, podamos hacerlo para alguna persona, Dios. Sé exaltado, sé alabado, Señor, y podemos decir nosotros también gloria a Dios en las alturas, Señor. Gracias por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Aleluya.